Hola, bienvenidos a un nuevo video. Cuando hice los videos sobre las demostraciones, me preguntaron, bueno, ¿cuáles son los axiomas básicos, no? Yo me imagino que de aritmética o relacionados con números, ya hemos visto en otros videos axiomas sobre la geometría euclidiana, por ejemplo. Y bueno, esa pregunta me parece importante y relevante porque no siempre, no todo lo que asumimos como que pasa con los números tendría por qué pasar si no estuviera dado como axioma, o hay cosas que damos así de no, pues es que esto así es la definición y en realidad se tienen que demostrar. Vamos hoy a ver los 8 axiomas que definen al conjunto de los enteros como lo conocemos, que de hecho se llama, esta estructura se llama anillo conmutativo y bueno, voy a definir el anillo conmutativo en otro video, pero como la mayoría ya estamos muy familiarizados con los números enteros porque son los que aprendemos a manejar desde muy pequeños para sumar, restar, hacer operaciones y demás, pues vamos a ver cuáles son los axiomas básicos sobre lo que se construye toda la aritmética que conocemos. Vamos para allá. Muy bien, voy a simplemente enunciar los axiomas. Como ya he mencionado, los axiomas no se demuestran, son ladrillos de construcción, pero voy a explicar a qué se refieren, qué significan y a lo mejor algún ejemplo, ¿no? Entonces, axioma 1 dice, la suma de números enteros es conmutativa. Entonces, si A y B son enteros, y yo tengo A más B, esto es lo mismo que B más A. Eso es un axioma. Eso así es. Entonces, si yo tengo 2 menos 3, es lo mismo que menos 3 más 2 es igual a menos 1. Esto es solo un ejemplo, pero en general esto va a pasar siempre que A y B son enteros. Axioma número 2, la suma de enteros es asociativa. O sea, si A, B y C son enteros y yo tengo A más B más C, es lo mismo que A más B más C, ¿no? Y podemos poner 2 más menos 1 más 3 es igual que 2 menos 1, bueno, más menos 1 más 3. De este lado tendríamos 2 más 2, que es 4. Y de este lado tendríamos 2 menos 1, más 3, que es 4, ¿no? De nuevo, esto es un ejemplo. Esta es la propiedad en general. Axioma número 3. Existe en Z un elemento neutro para la suma, el 0. O sea que si A es un entero, A más 0 es lo mismo que 0 más A, y es lo mismo que, perdón, que A. Elemento neutro significa que no altera, ¿no? Entonces, si yo tengo A y le sumo 0, si le sumo el elemento neutro, lo que obtengo es el número original. Aquí un ejemplo, 3 más 0 es lo mismo que 0 más 3, y esto es lo mismo que 3. Vamos a ver el axioma número 4. Dice, para cada A entero existe en el conjunto de los enteros su inverso aditivo, que se denota por menos A. Entonces, si A está en los enteros, existe menos A que también pertenece a los enteros, y al ser inverso quiere decir que como resultado de sumarlos, me va a dar el elemento neutro, ¿no? Entonces, A más menos A es el elemento neutro. Eso es como se define un inverso, ya sea aditivo o multiplicativo, pero es al operar la operación de la que estamos hablando, que en este caso es suma, eh, con el inverso nos da el elemento neutro. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, pues 5 más menos 5 nos da 0. Ahora, aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que esto no aplicaría en los números naturales, porque si esto fuera en los números naturales, si
A es un elemento de los naturales, digamos el 4, no existe en los naturales el -4. Y eso es algo importante de todos los axiomas que estamos viendo. Siempre se dice que existe también en Z el elemento neutro. Los tres números están en Z, en los conjuntos enteros. Aquí, o sea, tenemos el número, pero también el -a, su inverso, tiene que estar en Z, ¿no? No basta decir, pues si estoy trabajando en N y 4 está en N, entonces existe -4, que 4 menos 4 me da 0, porque -4 ya no está en N. Entonces, eso es algo importante a tener siempre en cuenta, que el elemento que yo estoy enunciando tiene que pertenecer a ese mismo conjunto. No, no nada más basta que yo sepa que existe en otro conjunto, de otra manera. Vamos a continuar con el axioma número 5. Dice, el producto de números enteros es conmutativo. Entonces aquí ya vamos con el producto. Si A y B son enteros, entonces A por B es lo mismo que B por A. Y pues si 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3 y es lo mismo que 6. Esto es ejemplo. Axioma número 6. El producto en Z es asociativo. O sea, si A, B y C son enteros, entonces A por B por C es lo mismo que A por B por C. Y podemos poner un ejemplo. 2 por -1 por 3 es lo mismo que, bueno, de este lado tendríamos -2 por 3 y eso es igual a -6. Y esto es lo mismo que, no, ya lo asocié así, entonces 2 por -1 por 3 y eso es lo mismo que 2 por -3, que es -6. Ejemplo particular, acá está el enunciado en general. Axioma número 7. Existe en Z un elemento neutro para la multiplicación, el 1. O sea, si A es entero, entonces A por 1 es lo mismo que 1 por A y es lo mismo que A. Elemento neutro, quedamos que es, no altera al número que yo tomé, ¿no? Si lo multiplico por eso. Entonces, aquí -2 por 1 es lo mismo que 1 por -2 y es lo mismo que -2, el número original. Y el último axioma, en los enteros, el producto distribuye la suma. Entonces, si yo tengo A, B y C enteros, y tengo A por B más C, esto es lo mismo que A por B más A por C. Distribuir, pues significa eso, ¿no? Como que algo que tengo concentrado lo reparto. Entonces, de esa manera, esto no es una técnica memotécnica para aprenderme más o menos qué significa eso de la propiedad distributiva. Bueno, que si yo tengo acá, digamos, a concentrado y además dice el producto distribuye a la suma. Entonces, si tengo acá una suma, pues esta A se multiplica con cada uno de los elementos. También lo podría tener así, B más C multiplicado por A, y esto es A por B más A por C. Vamos a poner un ejemplo. Si tengo 3 por 4 más 2, esto es lo mismo. De un lado puedo tener 3 por 6, que es 18, y si yo lo distribuyo, esto es 12 más 6 y es 18, ¿no? Esto es un ejemplo. Estos son los 8 axiomas que definen a nuestro conjunto de los números enteros, esos números con los que hemos aprendido a hacer operaciones desde que somos muy pequeños, con los que sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, todavía sin entrar a los decimales y fracciones. Y eso es muy interesante porque podríamos decir, bueno, pues entonces vienen todos los axiomas para los racionales, ¿no? Para Q. Pero resulta que Q está definido como el conjunto de
P entre Q, donde P y Q son enteros. Entonces, todas estas propiedades en los racionales se desprenden de que son axiomas en los enteros y en los racionales ya son proposiciones que se demuestran. Y bueno, los reales se definen ya de otra manera y tienen que ver otro tipo de conjuntos, supremos, cotas y así que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente con estas propiedades es que nosotros podemos trabajar en decimales, en fracciones y en los enteros. Pues hasta aquí, por aquella pregunta que me decían de los axiomas básicos, estos son los axiomas. Cualquier otra propiedad que por ahí nos encontremos, la transitividad o cualquier otra cosa, se desprende de estos axiomas. O sea, ya lo podemos demostrar a partir de los axiomas. Más adelante voy a hacer un video sobre las propiedades que ya son demostrables. eh, pero bueno, pues hasta aquí. Espero que este video haya dejado claro esos ladrillos básicos sobre los que construimos realmente todo. Y ahí vienen las reglas de divisibilidad también. Vienen muchísimas cosas que hacemos con estos conjuntos y que solamente se sustentan en estos 8 ladrillos. Eso es interesante, ¿no? Justamente parte del chiste de la matemática es que haya los menos axiomas posibles porque les digo, si no, pues podríamos meter todos los resultados como axiomas y eso pues no tiene ningún chiste. Pero si con los axiomas mínimos podemos construir y demostrar todo lo demás, ahí está lo interesante. Bueno, cualquier comentario, cualquier observación, por favor, déjamelo en los comentarios. Y si estos videos te gustan y te ayudan, recuerda suscribirte, compartirlos, regálame un like. A mí me ayuda mucho leer tus comentarios, tus likes, el que compartas el video y pues nos vemos en la próxima.